Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, quien está sentado a mi lado, el Dr. David Watts, Dan Paul Gray, Josh Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes. Nosotros estamos muy alegres que ustedes nos acompañen. Y bueno, espero y oro que lo que estamos estudiando en el capítulo 1 de Romanos, pues sea tan interesante para usted como lo es para nosotros. Y yo me regocijo, me encanta escuchar lo que estos hermanos tienen que decir sobre estos versículos. El estudio de la palabra de Dios es lo más recompensante en la vida, en todo el mundo, en las actividades de los hombres, porque esta es la palabra de Dios, queriendo decir que es inerrante, no hay error en ella, y le damos gracias a Dios por eso. Vamos a leer una vez más el versículo 24 en el capítulo 1 de Romanos. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No es solamente permisivo, pero Dios judicialmente los entregó. Y eso quiere decir que Él tomó una parte activa en que ellos fuesen entregados a ese estilo de vida, ¿no? Correcto. Y si pudiéramos encapsular probablemente tal vez esta sección en el primer capítulo, versículo 18, podemos ver que la ira de Dios se revela contra aquellos que retienen la verdad, y la ira de Dios se expresa al entregarlos a otro poder. Es un tema recurrente en el primer capítulo, los entrega acá, Dios los entrega, los entrega. Y lo que eso significa es que Dios, si el hombre rechaza la mano extendida de Dios hacia él, Dios los va a entregar al poder del pecado. Bueno, esto es lo que es tan preocupante sobre lo que está sucediendo en nuestra nación hoy día. Y yo siento que toda la nación, en un sentido, está siendo entregada realmente a una mente reprobada. Ahí es donde Es allí termina, donde sí. termina, ¿no? Y cuando vemos al gobierno que empieza a aprobar el pecado, a hacerlo legal, no hay nada malo con lo que se está haciendo. Ese es el camino a la destrucción. Correcto. Yo creo que podemos, de hecho, marcar un margen de tiempo para los Estados Unidos que corresponde con estos temas, en particular la inmundicia a través de la concupiscencia de sus corazones, deshonrando sus cuerpos entre sí mismos. Primordialmente esto es pecado sexual. Sí, dice, no fue algo permisivo, sino que Dios los entregó judicialmente. Correcto. La persona está en el punto que si eso es lo que quieres, te lo voy a dar. Así es. Van a tener que tratar con la autodestrucción y con el poder autodestructivo del pecado. Y con esperanza la persona se desespere tanto que vuelva a Dios. Básicamente así es como Él actúa. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 4, versículo 17. Es una referencia cruzada en mis notas aquí, pero nos habla dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo, déjalo. Básicamente como que lo está descartando en ese momento para que él pueda regresar, tal vez pueda o tal vez no, pero en su ira y en su juicio, él entrega al hombre a su deseo maligno. Entonces, esto no solamente es dejarlos ir, sino que es abandonarlos. No los está abandonando, los está entregando. Bueno, Son dos cosas diferentes. Él permite que esa cerca alrededor del hombre Bajado. caiga, pero aún limita al continuar descendiendo en Ujú. este espiral. Dios sigue reduciendo más y más y más esa cerca, y la fortaleza del pecado y la evidencia del pecado se engrandece más y más, evidenciado más adelante cuando ellos son llenos completamente con todo el pecado. Así que hay etapas que podemos ver aquí. Lo primero que pudimos ver fue el pecado sexual. Y honestamente, como nación, hermano Swagger, esa influencia surgió en los 60s, en los Sí, 60s sí. y 70s.
Y eso muy bien hubiera podido ser el hecho de que Dios, con respecto a Estados Unidos, nos entregó porque estábamos comenzando a alejarnos de Él. Pod- Cuando el hombre es entregado, hombre o mujer, no importa, algunos pueden volver. Hay Correcto. algunos pocos que logran volver, pueden ser salvos, pero podría, no muchos. podría ser un ejemplo de eso el hijo pródigo, el padre dejándolo ir y dejándolo tomar sus propias decisiones. Sí, hasta cierto grado sigue la misma idea, pero esto, bueno, el entregarlo a otro poder. Así Ujú. que Dios está dejando a esta criatura que Él hizo y lo entrega al poder de Satanás, al poder del maligno que comienza a hurtar, matar y destruir. Su propósito, por eso es que dije que no es que Dios los está abandonando en el sentido de dejarlos para siempre, sino que Él los entrega para mostrarles que sus propias maquinaciones no son lo que van a satisfacerlo. Entonces todavía su meta final es la reconciliación. Correcto. Sí. Bien, pero son Sí, entregados, pero no es tanto que Dios dice, he terminado contigo, sino que esta es la última oportunidad para aceptar a sí. Cristo. Mire, adelantándome al versículo 28, aquí se utiliza esa frase mente reprobada. La busqué aquí y dice reprobado significa no aprobado, rechazado, sin valor, desechado, reprobado. Una mente reprobada es cuando la persona no puede comprender las cosas espirituales, no puede comprender la verdad espiritual. Y ahí es a donde termina. Y, pero bueno, es una constante, por eso le llamamos una espiral descendente en este texto, porque es una reducción constante, El pecado constante. siempre hace decaer a la persona. No hay un lugar estático para el pecado, no se detiene, a menos de que esa persona venga a Cristo. Sí, Están condenados a la destrucción. si una persona es reprobada, describa a esa persona. De acuerdo a su una vez opinión. más, no pueden comprender verdades espirituales. Ahora, yo soy de la opinión que mientras alguien esté respirando, el Espíritu Santo tiene el potencial de poder penetrar una mente que no puede comprender cosas Están espirituales. tratando lo más que puedan, para contestar la pregunta, de encontrar satisfacción en el pecado y sigue decayendo, decayendo y decayendo, hasta donde ya no entienden la palabra de Dios, lo que es correcto, lo que está mal. Entonces, entonces es lo que Pablo está describiendo, cambiando la verdad de Dios en mentira, pasiones Correcto. vergonzosas, cambiando el uso natural, todo eso A llevando esa a esa mente mente Es reprobada. difícil reprobada. pensar en ello si usted ha participado en el Ministerio de Prisiones como el hermano Larson lo ha hecho y usted también. Cuando yo he orado con personas y he conocido a personas en ministerio de la prisión, personas que han cometido actos atroces y que, bueno, es difícil pensar que el Señor pueda penetrar a esa Pero él puede. persona, pero lo hemos visto. Yo he visto a gente que ha asesinado a mucha gente, he visto a gente involucrada en, bueno, en actos terribles y atroces que están pagando su pena aquí en la tierra. El Señor ha penetrado esa mente y, bueno, en nuestra opinión, bueno, hay personas que han hecho cosas que son tan atroces y, bueno, yo creo también que mientras que la persona esté respirando, Dios puede alcanzarlo sin Así importar qué es lo es, que hayan así hecho. es. Ahora sí hay personas que enseñan que Correcto. ciertos pecados y ciertas cosas tan malas que no hay perdón para ellas, que la gente se hace tan dura, se convierte en una persona reprobada. Y nosotros creemos en el poder del Evangelio o creemos que Él puede salvar a todo el mundo o que no puede. Así que miren, Bueno, el apóstol Pablo era una persona bastante sí, ruda. él era un asesino, Exacto. Fue un asesino. ¿verdad? Y bueno, Correcto. Realidad. entonces, y recordemos también el contexto. Dios está tratando con gente que ha reprimido la revelación. Entonces, Él no está descartándolos inmediatamente, los está entregando poco a poco, a poco a poco, lo cual es, y usted ya lo describió, su oposición a pecar. Y en cada nivel, al hacerse más difícil, uno también va a ser cambiado judicialmente en el corazón.
Y esta es una verdad que encontramos regresando hasta Faraón. Y Faraón, que escuchó la verdad, endureció su corazón y Dios después judicialmente Así continuó. es. Entonces esta es la ira de Dios o la misericordia de Dios al Ambas, una permitirle a esta combinación de gente ambas. en su ira, Él permite que ellos experimenten este poder autodestructivo del pecado. Correcto. Pero también en su misericordia. Realmente es rechazo. Miren, y tenemos que llegar a ese punto porque es el significado de la palabra. Se reduce a esto. Si una persona, sea quien sea, resiste a Dios y se pone en contra, en cierto momento eso va a ser recíproco. Dios no puede aceptarlo. Esa palabra se regresa a la noción de que si hay una moneda falsa, parece como que tiene valor, pero realmente no tiene. Es una así es. falsificación. Bueno, es otra cosa que no tiene valor aceptable y será rechazada. Porque no tiene valor, es un impostor, lo cual es lo que Satanás hace. Pero si nosotros rechazamos a Dios en su gracia y misericordia, Él lo permitirá, como lo hace con Israel y como lo hace con nosotros durante un periodo de tiempo, Él lo permitirá, pero cada vez que rechacemos el poder de convicción del Espíritu Santo o la obra de Dios, las cosas de Dios, cada vez que rechazamos eso, nuestros corazones se endurecen un poco más porque ahora es más fácil para nosotros permanecer obstinados en nuestros caminos equivocados. Así que este rechazo realmente es el problema que el hombre, salvo y no salvo, tiene. Cuando llegamos a la raíz, es escoger no creer y no aceptar, no caminar en los caminos que Dios ha presentado, sino buscar cualquier otro medio o método, lo cual es una situación depravada. Y eso lleva a estas cosas que son expresiones de esa vileza, realmente de la depravación del pecado en el corazón del individuo. Correcto. Aún estamos tratando con el mundo gentil y lo que ellos sabían que es Cierto. la revelación de la creación y la revelación de la conciencia. De eso es de lo que él está hablando en este momento. La ira es orge y se nos acabó el tiempo, tenemos que ir a la pausa, pero hay una diferencia entre orge y timos, que son dos palabras. Explica para eso describir la cuando ira. volvamos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ahora adelante, termina Bueno, con lo sí, que la estabas palabra. diciendo. Nosotros tenemos una palabra ira, pero muchos eruditos ven la diferencia entre dos palabras griegas utilizadas para poder transcribir o traducir la palabra ira para poder explicar esta situación. La palabra es orge aquí, la cual es la disposición profundamente arraigada de Dios contra el pecado. Así es como Él se siente contra el pecado y esa es la ira de Dios. En Apocalipsis podemos ver ejemplos de la ira timos de Dios y en esa situación Él literalmente está borrando a cantidades masivas de la raza humana. Él simplemente está diciendo ya terminé con esto. Pero en este caso, la ira orge es la expresión de Dios poco a poco de cómo Él se siente acerca del rechazo del hombre. Él no está eliminándolos con esa ira timos, sino que está expresando su ira hacia el rechazo del hombre, de su revelación, en este caso del mundo gentil, que no tenía la ley, que no tenía lo que los judíos tenían, y vamos a ver en dónde termina esto a finales del primer y segundo capítulo, pero él está mostrando que si, que si rechazamos lo que Dios ha revelado, entonces Él nos entregará a ese poder del pecado que una vez más nos alejará más y más de una relación con Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios en ocasiones destruyó ejércitos, 20, Claro que 30 sí, mil personas, completamente los derrotó, porque tenían a Israel allí para cuando Israel estaba viviendo correctamente y tenían a Israel como un ejemplo de lo que Dios podía hacer. Y tenían el privilegio de aceptarlo o rechazarlo. La mayoría lo rechazaba. Hay unos pocos que aceptaron, pero solamente unos pocos. Y estos individuos buscaron destruir a Israel. Sí, Eso era lo así que es. querían hacer. Y el Señor usaba lo que Él tenía que usar para destruir a miles. Correcto, pero hubieron momentos también, y uno puede regresar a la conversación de Dios con Abraham. Él dijo que no podía, que Israel, aun si hubiera sido solo una persona, no hubiera podido tener la tierra en ese entonces porque el pecado del amorreo aún no se había Ujú. cumplido. Así que había un margen de tiempo en el que un grupo de personas
subió a ese nivel de rechazo en el que Dios estaba ya harto y él expresa su ira en el sentido de una destrucción completa y esa no es su ira. Esta ira dice, no estoy feliz con esto, este es el resultado y lo entrega a uno al poder del pecado. Ahora es interesante también que en el cristianismo, y estamos muy lejos del capítulo 6 y del capítulo 7, pero cuando el creyente se aleja de lo que Dios ha revelado, ¿qué es lo que él hace? Él expresa su ira entregándolos al poder del pecado. Pero las personas nunca se quedan estáticas en el pecado. Siempre hay un decaer. Tal vez sea lento, pero siempre es un Correcto. decaer. Y la única cosa que puede corregir eso es el Señor Jesucristo. Si nosotros dejáramos, o más bien si estuviéramos fuera de Cristo y viviéramos de acuerdo a nuestras maquinaciones, vamos a vivir cumpliendo nuestros deseos, cumpliendo lo que nosotros queremos. La mayoría de nosotros, si quedáramos, bueno, mire, sería una imagen muy fea de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio, bueno, de tratar de cumplir nuestro deseo de la carne y cosas que deseamos. Y eso es, bueno, siento que es lo que Pablo está diciendo. Bueno, están hablando de todo esto y Dios básicamente dice, ustedes van a experimentar este poder autodestructivo del pecado y van a ver cómo son las cosas porque yo no voy a seguir peleando con ustedes ni estaré en contiendas. Voy a entregarlos. Así que yo creo que esto obviamente es algo muy feo. Bueno, el Señor, o más bien Pablo, el Señor a través de Pablo estaba hablando, estaba haciendo referencia a su creación, que es muy importante. Él estaba hablando y dirigiéndose al hecho de el orden natural de las cosas. No podemos ignorar que el hecho es que Dios, cuando Él creó esta tierra y todo lo que existe dentro de ella, Él puso las cosas en moción. Y el estar en contra, y esta es una acusación en ese entonces, pero es tanto el día de hoy en nuestro país, tanto como antes el orden natural que Dios ha puesto en su lugar. Hay personas que han nacido y que jamás han ido a la iglesia, no conocen nada del cristianismo ni de religión, pero hay suficiente influencia en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que uno no puede ignorar completamente los elementos y enseñanzas del cristianismo, pero uno se fija en la comunidad LGBTQIA y más. Creo que así es como toda la comunidad se denomina ahora, pero los que dicen que son de diferente género, que nacieron en un cuerpo equivocado, que aman a una persona del mismo género, que se van a casar con ellos y todo eso, está en violación directa y Así es una es, violación así es. voluntaria de lo que Dios ha puesto en moción. Esto sigue la misma dirección. Lo que observamos en la ciencia, biología, en el mundo, en la humanidad, esto no es algo que el hombre haya inventado, es lo que Dios ha puesto en moción. Así que cuando el hombre se encarga de adorar realmente su propia concupiscencia, su perversidad y maldad, y hacer eso y rechazar. Por eso quería hablar de la palabra rechazar. Rechazar lo justo, rechazar la verdad, lo que es aceptable para Dios. Eso es lo que el hombre siempre está Es haciendo. como el otro día, una de las escuelas en California, me parece que era California, no estoy seguro, tomó a un salón de clase a una cantina homosexual. Sí, en un viaje escolar. Un viaje escolar a una cantina homosexual, niños del tercer año de estudios, y obviamente no debieron haber estado en una cantina en lo absoluto. Son niños de Y 9 número años. dos, en una Yo tengo cantina un niño que está en el homosexual. tercer Miren, grado. bueno, niños de tercer año en California. Bueno, es lo mismo en las bibliotecas públicas. Mi esposa ha sido bibliotecaria ya más de 10 años y en una biblioteca pública conducen lo que se llama la hora de cuentos de la drag queen en diferentes estados, no solamente en California, ha sucedido en Texas, sucedió en Houston, Texas. Un travesti estaba leyéndole libros de la comunidad lesbiana, homosexual y bisexual a niños tratando de normalizar este comportamiento Así anormal y están es. tratando de, bueno, están tratando de adoctrinar y de atacar a la familia y a los valores tradicionales de la familia, el plan de Dios para la sexualidad y el matrimonio y la procreación. Sí, bueno, una de las cosas que causan más miedo es que mientras más aceptable sea en nuestra nación, más Sí, grande la evidencia es de que nuestra nación está siendo ujú, entregada siguiendo ese exactamente. mismo proceso, porque no es que Dios aborrece a la gente. Dios más bien quiere que nosotros tengamos una relación justa con Él, así que el rechazo de lo que Dios ha revelado
Simplemente la conciencia y la creación produce lo que leímos en el versículo 24, en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, y este es un pecado sexual. Una vez más, vimos la revolución sexual en los 60s y 70s. Versículo 25 dice, los cuales cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. En las últimas 4 décadas hemos visto que el hombre se ha concentrado más en sí mismo en vez de en Dios, y después llegamos al resto, y ya me estoy adelantando, pero hay una progresión descendente, y mientras más la gente rechace lo que se ha dado, Es una regresión. sí, más esto será común en vez de no común. ¿Podemos hablar un poco más del tema de la homosexualidad? Miren, yo he utilizado estos versículos para enseñar y predicar que la homosexualidad es algo malo, y lo es. Yo no creo que lo he conectado a esa palabra reprobada aquí. Al estar leyendo esto en el versículo 26, por esto Dios los entregó. Ahí está otra vez, ¿verdad? Sí, después describe la homosexualidad y termina en el versículo 28 en mentes reprobadas. Mi pregunta es si Dios está diciendo en su palabra aquí que una vez que una persona ha aceptado la homosexualidad, la persona está muy cerca de tener una mente reprobada. No me parece que están cerca, ya están allí. Ya está ahí. Miren, estos pecados listados aquí como la homosexualidad y pecados sexuales, la idolatría, no son a lo que Pablo se quiere dirigir. Si nos fijamos en el versículo 29, ahí es a donde él quiere llegar. La idea es que con el tiempo no se trata de un pecado por encima del otro, sino que con el tiempo la persona quedará llena. Sí. Y bueno, la lista aquí es bastante fuerte, y en el versículo 32, ellos saben que lo que están haciendo es algo incorrecto, pero se deleitan en hacerlo y quieren que otros lo hagan con ellos. Así que correcto. Ese es el resultado final. El subencabezado de eso, la evidencia, es un pecado. El subencabezado dice resultados de la apostasía, y el versículo 29 dice apóstatas. Como usted está diciendo, resultados de la apostasía, se puede ver lo que está sucediendo y gradualmente llegan a ser apóstatas. Bueno, una vez más, si definimos apostasía, simplemente es la separación de la verdad, una vez más rechazando la revelación. Esta gente, aún en los versículos 29, 30 y 31, son aquellas mismas personas a las que Pablo les ministra. Estas son las personas a las que Pablo se dirige en el mundo gentil. Ellos están en Corinto, están en Berea, están en Tesalónica, en Filipos. Así que él no está diciendo que... Él no dijo que ustedes pueden ser salvos excepto ustedes, correcto, etcétera. Ese no es el punto. El punto es que los seres humanos que rechazan lo que Dios ha revelado van a experimentar el dolor del pecado. Y este es un pensamiento muy fuerte que tenemos que comprender. Podemos ver que no se está enfocando en un pecado por encima del otro. Sí, amén. Se está enfocando en el hecho de que una vez que el hombre ha recibido algo revelado por Dios, que Dios entonces va a permitir que ellos sean carcomidos, si me permite decirlo así, por el pecado. Pero algunos pecados definitivamente son peores que otros. Se acumulan y son diferentes a otros. Tal vez llegue al fondo. Mi fondo tal vez no sea la homosexualidad. Tal vez el fondo es borrachería y algunas de las otras cosas, llenos de esas cosas. Así que tenemos que tener cuidado con... Por eso es que estoy de acuerdo con usted cuando digo que una persona puede ser salva mientras que aún está en respiración. Claro, no están más allá de la gracia. Me permite amablemente estar en desacuerdo con usted. Pero se nos acabó el tiempo. Entonces será después. Bien, gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.